la pantalla para que pueda visualizar las diapositivas. Estas diapositivas también van a ser visualizadas a través de la página. Y en unos minutos también vamos a autorizar el ingreso
Muy buenas tardes con toda la comunidad jurídica presente en esta extraordinaria ponencia. Es un honor dar inicio a esta nueva edición del programa Viernes Jurídico, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, un espacio dedicado a la actualización y análisis de temas jurídicos de gran relevancia para nuestra comunidad profesional. Antes de presentar a nuestro distinguido ponente, deseo transmitir a todos los asistentes un caluroso saludo de parte del decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el doctor Franz Chevarría Montesinos, y del director académico, el doctor Daniel Jurado Palma, quienes respaldan este espacio de formación y debate académico. En esta oportunidad, tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Víctor Germán Boluarte Medina, quien nos expondrá sobre un tema fundamental en el ámbito jurídico y laboral, los regímenes laborales en el Perú. El doctor Boluarte Medina es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, donde además ejerce como docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas desde 1997. Posee una sólida formación académica con estudios de maestría en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Gobernabilidad en la Universidad de San Martín de Porres y en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Ha complementado su trayectoria con especializaciones en gestión del desarrollo, administración de personal y relaciones laborales en diversas instituciones nacionales e internacionales. En el ámbito profesional, el doctor Víctor Boluarte ha sido asesor de organizaciones sociales y sindicales, así como consultor de empresas en el Cusco. Ha ocupado importantes cargos en la función pública, desempeñándose como regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco, jefe zonal de la Oficina de Registros Públicos, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco. Asimismo, informamos a todos los asistentes que en el transcurso de la ponencia se enviará en el chat de Facebook, así como en el Google Meet, un enlace para que puedan inscribirse y acceder a la certificación respectiva. Con este distinguido perfil, estamos seguros de que la exposición del doctor Boluarte Medina nos brindará un análisis profundo y esclarecedor sobre los regímenes laborales en el Perú, un tema crucial para el ejercicio del derecho y la protección de los derechos laborales en nuestra sociedad. Sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Víctor Germán Boluarte Medina. Doctor, el espacio es todo suyo. Bien, muy buenas tardes, doctor Héctor Choque y queridos colegas, amigos. Entiendo que hay algunos asistentes, estudiantes también, y quienes estemos presentes en esta reunión. Me ha pedido el Colegio de Abogados hablar de algún tema laboral y con mucho gusto vamos a compartir algunas reflexiones sobre, primero, esta materia laboral que es la que siempre he impartido en la universidad, y dentro de ello, básicamente, el tema de regímenes laborales, que es el que está relacionado a una especie de mezcolanza de regímenes que tenemos actualmente en el Perú y que es uno de los temas que todavía no hemos podido solucionar, ¿no? Entonces, sin más que decir y saludándolos a todos, vamos a empezar a hablar de este tema. Y le voy a pedir al doctor Osber si podemos compartir la pantalla y una pequeña presentación, y a partir de allí podemos ir siguiendo esta exposición. Bueno, se trata de hablar de los regímenes laborales en el Perú, pero previamente vamos a hablar del sector público y el sector privado. Si pasamos a la siguiente diapositiva, doctor. Perfecto, miren ustedes. Siempre que hablo de los regímenes, hablo previamente del sector privado y el sector público. ¿Por qué? Porque en realidad los regímenes van a regular a estos sectores, pero no del todo, porque en el sector privado tenemos al régimen privado, pero en el sector público no tenemos solo un régimen público, tenemos a varios regímenes, incluso al sector privado, dentro del sector público. Entonces, es clave entender, en primer lugar, cuántas personas y de qué estamos hablando cuando hablamos de sector privado y sector público, que es diferente a hablar de régimen laboral, que es otra cosa, ¿no?
puede haber sector público con régimen privado, como les digo. Y entonces, mencionaba yo en la diapositiva, por ejemplo, que el sector privado concentra al 82.4%, 6.280.500 personas de la población ocupada asalariada del país, mientras que el sector público alberga el 17.6%, 1.329.000 personas. Estas son estadísticas sacadas de inteligencia artificial del Internet, actualizadas, algunas no tanto, pero lo primero que tomamos en cuenta aquí es que el sector privado es vastamente mucho más amplio que el sector público. Estamos hablando, por ejemplo, acá de 1.000.000, casi 1.5 millones de personas en el sector público. Esto entiendo que ha aumentado, ¿no? Pero en todo caso, en el sector público estamos hablando de 1,5 millones, máximo a 2 millones de personas trabajando para el sector público. Y el sector privado tiene, por supuesto, muchísimo más trabajadores, ¿no? Luego digo, a nivel nacional, según la encuesta nacional de hogares, existen 16.511.000 trabajadores al año 2017. Esa es una estadística un poco pasada, pero de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Que hablaba de que tenemos una población laboral de unos 16 millones, ¿no? Luego dice, de acuerdo al censo de la población económicamente activa, y ahí hablamos de la PEA, se estima en 16 millones y medio más o menos, ¿no? Y dice, de las cuales, de esos 16 millones, 95.3 son ocupadas y 4.7 desocupadas. Allí, en la población económicamente activa, hay que diferenciar lo que es empleo, subempleo y desempleo, ¿no? Y dice, el subempleo es un empleo inadecuado, en la cual la empresa no utiliza las capacidades del trabajador y se caracteriza por trabajar menos horas y recibir una remuneración por debajo de la mínima. A su vez, el desempleo es un paro forzoso. Entonces, en la PEA, distinguimos la población empleada. Pero la población que tiene un adecuado empleo, sea en el sector público, en el sector privado, en el régimen público o en el régimen privado, esa población empleada más o menos está pues en 42, 43%, no llega al 50%. Es la población empleada. Y como allí se menciona, ¿no? Más o menos el 45% es subempleo. ¿Qué es subempleo? ¿No? En el periodo, al final dice, en el periodo abril 23 a marzo del 24, la tasa de subempleo ascendió a 45%. O sea, el subempleo es aquel donde el trabajador o no labora una jornada mínima, más o menos lo hace, o no gana ni el sueldo mínimo. Es lo que comúnmente conocemos como el cachueleo, ¿no? Estamos cachueleando, pues. Hacemos lo que podemos, mil oficios, ¿no? Hoy estamos trabajando en algo y mañana ya no. Y a veces no llegamos ni al mínimo en el mes, ¿no? O no estamos en una planilla, ¿no? O trabajamos más o menos horas de una jornada laboral. Entonces, el subempleo es el problema en el Perú, ¿no? El empleo, estamos hablando de un 40%, 42%. Esto quiere decir que el desempleo, lo que en otros países llaman las personas paradas, el paro, ¿no? Es alrededor del 9%, menos del 10%. Pero el desempleo no es el problema, porque el desempleo más o menos es constante. El problema es el subempleo. Y en el subempleo básicamente está la informalidad del país, ¿no? Claro que nosotros en la población empleada, que es alrededor de un 40 y tantos %, como les decía, también hay subempleo. De tal forma que la informalidad en el Perú llega pues a alrededor del 70%. Y ese es el gran drama y el gran problema que el Perú tiene. A ver, continuamos con la siguiente diapositiva, doctor, por favor. Bien, algunos datos adicionales respecto de este problema del subempleo es,
En mayo del 2024, el empleo formal asalariado en el sector público y privado del Perú ascendía a 3.986.000, casi 4 millones, ¿no? Y más del 18.12 millones de puestos de trabajo respectivamente. Es decir, a ver, vamos a terminar esto y voy a hacer voy a graficar un ejemplo adicional. En el 2022, el Perú contaba con 1,5 millones de servidores civiles. Luego, el sector privado concentra, como ya dijimos, el 82%, alrededor de 6 millones de la población ocupada, mientras que el sector público alrededor de 1,5 millones. ¿Ya? En el Perú, ¿cuántos millones de habitantes somos? Alrededor de 32 millones, ¿no? Pero si nosotros disminuimos los que son menores de 18 años, nos vamos a quedar alrededor de 20 millones o menos. Porque la población electoral en el Perú, los que tienen más de 18 años y pueden votar, no llegamos a los 20 millones. Es un poco menos de los 20 millones. De esos 20 millones, ¿no? Como se menciona, miren ustedes, el empleo formal es 4 millones. Quiere decir que alrededor, imagínense ustedes, de 16 millones, ¿no? O 15 millones de personas están en la informalidad. Esa es la tasa alta de informalidad que tenemos. Pero bueno, avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, y lo que yo quiero aquí dejar claro es que estamos hablando de un sector público y un sector privado que agrupan a la población empleada del Perú, pero que el subempleo es mayor. Y no solo eso, sino que el subempleo está en el sector privado. Entonces, primer tema es que el sector privado es inmensamente más grande que el sector público. ¿Ya? En el caso del Cusco, donde a veces no vemos mucha actividad empresarial, ¿no? Vemos en realidad empresas alrededor del turismo, pero vemos mucho sector público. Y el sector público, claro, tenemos más cercanía con la policía, con los profesores, con los enfermeros y los médicos de salud, en fin. Pero en el Perú inmensamente mayor es el sector privado. Y cuando hablamos de turismo también, todas las personas que directa o indirectamente se relacionan con el turismo son sector privado, ¿no? Entonces, eso en especial, eso es de primera intención el sector público y el sector privado. Pero alguien podría decir, oiga, pero ¿y en el Cusco por qué de los 6 juzgados laborales que tenemos, 4 son públicos y 2 son privados? Y entonces eso manifiesta más bien que el grado de conflictividad es mayor en el sector público, ¿no? Y en el sector privado, en realidad, si bien es cierto que también hay conflictividad, pero allí tenemos más temas de informalidad, ¿no? Y en el sector público, claro que también hay informalidad. Bien, hecha esta distinción de sector público y sector privado, ¿no? Vamos a ir a hablar primero de lo más quizás sencillo, que es el sector privado, que está regulado por el régimen privado. Allí no tenemos problemas. Allí tenemos a un régimen privado que regula al sector privado, ¿no? Y ese es el régimen laboral de la actividad privada, que es el decreto legislativo 728, ¿no? Para el sector privado en general. Y la 728 es de noviembre de 1991, antes del golpe de Estado de abril del 92, ¿no? Entonces,
el régimen, la 728, se dio en un contexto, ¿no?, de que en 1991 el gobierno del entonces presidente Fujimori le concedió facultades extraordinarias al Congreso para legislar sobre varias materias: lucha contra el terrorismo, sobre temas de economía, ¿no?, sobre temas laborales, por supuesto, y básicamente relacionados a inversión privada, ¿no? Y todo ello fue para quizás impulsar lo que Fujimori vino haciendo en sus primeros 5 años, ¿no?, que era población, que era solucionar los problemas económicos que en la década del 80 nos habían agobiado tanto a los peruanos. Entonces, dentro de ese paquete se dio la 728, ¿no? Y la 728 reemplazó a la 24514, que era la anterior ley de estabilidad laboral, ¿no?, todavía del año 87, 85, de la época del APRA, del primer gobierno del APRA. Entonces, este decreto legislativo 728, que se llamaba Ley de Fomento del Empleo, tenía 2 partes. Y sus 2 partes eran: uno, todo el tema de trabajo, de regulación del trabajo, y la otra parte anterior era la de formación laboral, ¿no? Entonces, estas 2 partes después se han dividido, porque a la 728 ahora la conocemos como el Decreto Supremo 003-97-TR, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Y esta Ley de Productividad y Competitividad Laboral en realidad es la mitad de la 728, porque la otra mitad es actualmente la Ley de Formación y Promoción Laboral, que es la ley de los practicantes, la ley que regula todas las modalidades formativas laborales, ¿no? Entonces, así se dividió la 728. Y ahora la conocemos como el Decreto Supremo 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no?, que es la norma que regula a este sector como norma genérica, ¿no? Porque además de esta norma, que nos habla de los tipos de contratación, allí aparecieron todos los contratos modales, ¿no?, porque se privilegiaba la contratación a corto plazo, ¿no? ¿Qué se decía? Que tiene que haber más flexibilidad laboral, porque la anterior ley de estabilidad laboral no permitía mucho la inversión, ¿no? Tenía algunas trabas para que haya una mayor movilización del mercado económico y de la inversión, por tanto, y en ese escenario es que se da la 728 para ese fin, para que haya más inversión, más movimiento del mercado, ¿no? Esta 728, pero decimos que es la norma general, pero además hay otras muchas normas, ¿no?, en el régimen privado. Primero, los derechos y normas también. Tenemos la remuneración mínima vital, la jornada y el horario de trabajo, que es el Decreto Legislativo 854, y ahora que también tiene su texto único ordenado, el Decreto Supremo 007-2002-TR, descansos remunerados, que son vacaciones, el Decreto Legislativo 713, o también trabajo en días feriados, trabajo los días de descanso semanal. Tenemos la licencia pre y postnatal, que se ha ampliado a más de los 90 días por recomendación de la OIT. Tenemos licencia de paternidad, tenemos gratificaciones, que tiene también su propia norma. CTS, que era el Decreto Legislativo 650, ¿no?, y ahora tiene su texto único ordenado también. Tenemos todo el tema de seguridad social en salud, la ley de modernización de la seguridad social en salud, la ley de asignación familiar, protección contra el despido arbitrario, que está en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, seguro vida ley,
en general. Entonces decimos de la 728 o de la ley actual de productividad y competitividad laboral, que este régimen es el estándar aplicable a la mayoría de los trabajadores en el país, excepto aquellos que se encuentran bajo regímenes laborales especiales, que tienen reglas adaptadas a sus condiciones específicas de trabajo. Entonces, esta ley de productividad y competitividad laboral es la norma pues, general para el régimen privado. Y tiene una docena y más normas sobre otros derechos y beneficios laborales, como los que estamos hablando, descansos remunerados, jornadas, CTS, seguro social, en fin. Entonces, estamos hablando de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el texto único ordenado de la 728, y de una docena de normas. Y estoy hablando de individual, ¿eh? No estoy hablando de colectivo. En colectivo también tenemos otras normas, ¿no? Como el famoso decreto ley 25593, que ahora tiene su texto único ordenado también, que es la ley de relaciones colectivas de trabajo. En materia colectiva, sí tenemos una sola norma, ¿no? Porque en materia individual estamos hablando de la 728, la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Una docena de normas. Pero en colectivo estamos hablando de una norma. Pero una norma que ha englobado a varias otras normas, porque felizmente ahora en el Perú tenemos a la Ley de Relaciones Colectivas, que desde el año 92 agrupó a varias normas dispersas. Antes del 92 teníamos una norma para libertad sindical, otra norma para negociación colectiva, otra norma para huelga. Ahora tenemos una sola norma. Ahora alguien podría decir, ¿y por qué no tenemos pues una ley general del trabajo? ¿Y por qué tenemos toda una dispersión de normas, ¿no? En realidad eso sería lo ideal. Y han habido en el Congreso muchísimos proyectos para tener una sola norma que regule al sector privado, no al régimen laboral de la actividad privada. Y bastaría compendiar lo que tenemos en una sola norma. Pero el gran problema está en que cuando tratamos de hacer eso y se va a aprobar una nueva ley al respecto, lo que ocurre es pues que lo laboral está muy relacionado a la economía. Y en la economía existen dos sectores, el trabajo y el capital. Y ambos sectores no se ponen de acuerdo y el Estado no puede intermediar un poco para equilibrar ese desequilibrio de hecho que existe entre el capital y el trabajo y sacar una sola norma. Porque cuando se ha querido aprobar una ley del trabajo en el Perú, pues inmediatamente salía el sector empresarial a decir, sí, pero hay que flexibilizar un poco más porque el Perú es uno de los pocos países que tiene 30 días de vacaciones, no hay que bajarlos a 15, porque la indemnización tiene que ser menos, ¿no? La indemnización por despido arbitrario, ¿no? Entonces, empezaban a ver una serie de pedidos, de demandas, y el sector del trabajo también por su parte decía, no, pero hay que aumentar la indemnización por despido arbitrario y hay que mejorar estas cosas, pero en realidad todo ese debate y la incapacidad del Estado de poder consensuar ese debate no ha hecho posible que tengamos una ley general del trabajo en materia del régimen privado, ¿no? Que es lo que deberíamos tener. Algunos otros países incluso tienen el Código del Trabajo. Pero imagínense ustedes, nosotros no nos ponemos de acuerdo para tener una ley general, el Código es peor, porque el Código tiene que la jerarquía de una ley orgánica y necesita una votación calificada en un Congreso y por tanto es más difícil aprobar un código. No podemos aprobar una ley general, menos podremos aprobar un Código del Trabajo. Entonces, actualmente estamos regulados, ¿no? En materia individual por una norma, la 728, su texto único ordenado, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y por más de una docena de normas en derechos laborales. Y en materia colectiva, estamos por una norma, que es la Ley de Relaciones Colectivas. Ahora, este régimen laboral privado está así compuesto actualmente. Vamos a la siguiente diapositiva, doctor, por favor. Ahora bien, dentro de este régimen laboral, además,
hay algunos regímenes especiales, ¿no? Porque este es el general, pero hay otras normas para algunos regímenes especiales que son especiales por su condición especial, porque se refieren a determinados aspectos o determinadas circunstancias especiales, ¿no? Por ejemplo, el régimen de construcción civil, ¿no? Es especial porque no tiene una naturaleza de trabajo igual que los demás, donde una persona gana por un mes, una cosa así, o por trabajo hecho, sino en el caso de la construcción civil hay un jornal diario, y en ese jornal diario se van liquidando inclusive todas las, los beneficios laborales, las CTS, las gratificaciones, las vacaciones, ¿no? Entonces, es diferente la construcción civil, porque además un obrero de construcción civil no tiene pues continuidad. Entra un tiempo a trabajar a un edificio que está construyendo y ese edificio se va a terminar en un año, en 8 meses. Y luego sale, ¿no? Y luego entrará otro. Ahora, quizá uno de los temas característicos es de que uno de los sindicatos de rama de actividad más grandes que hay en el Perú es el de construcción civil, pero también en el tema de construcción civil hay mucho manoseo, mucha mafia, sobre todo en la costa peruana, ¿no? En las grandes ciudades de la costa peruana. Pero entonces, por ejemplo, construcción civil tiene su propia normatividad. El régimen MIPRE, el de la micro y pequeña empresa, que también tiene un régimen con menores derechos laborales, ¿no? Para los que acceden formalmente a este régimen. Y por supuesto, esto nació todavía en la época del gobierno de Toledo, transitoriamente como una manera de formalizar a la informalidad. Pero muchas veces en el Perú lo transitorio termina siendo permanente. Y el régimen MIPE se ha quedado como permanente. Imagínense ya cuántos años, ¿no? Alrededor de 20 años más lo seguimos teniendo como un régimen, ¿no?, de promoción a las micro y las pequeñas empresas. Pero una empresa para acceder a ser MIPE tiene que inscribirse en el REMIPE. No basta que yo diga, oiga, yo facturo menos de el límite, ¿no? Anual de ventas brutas y por tanto soy MIPE. No, además tengo que estar inscrito en el REMIPE. Y solo de esa manera accedo a este régimen. Entonces, tenemos un régimen promocional de las MIPES, de las micro y las pequeñas empresas. Tenemos un régimen agrario y agrícola. Tenemos un régimen minero. Tenemos el régimen laboral portuario. Tenemos el régimen de trabajadores de exportación no tradicional. El régimen laboral del trabajador pesquero. Régimen laboral de trabajadores del hogar, ¿no? Régimen laboral del médico cirujano, régimen laboral de la enfermera, el teletrabajo, y si continuamos con la diapositiva, por favor, doctor, tenemos, entiendo, más regímenes todavía, claro, régimen laboral de la trabajadora del hogar, que ya mencionamos hace un momento, régimen de guardianes y porteros, régimen laboral del trabajador a tiempo parcial, que en realidad el trabajador a tiempo parcial no es un régimen, sino es el famoso part-time, que no tiene derechos laborales. De tal forma que en el Perú más barato es contratar 2 trabajadores part-time en vez de uno a tiempo completo, porque esos trabajadores no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a una serie de beneficios que tiene el trabajador a tiempo completo, ¿no? Luego, el médico cirujano, el régimen de la enfermera, ya hablamos del teletrabajo, el artista, el porteador, y todavía me quedo corto porque ahí tenemos futbolistas, deportistas, trabajo extranjeros, en fin. Entonces, hay muchísimos más regímenes dentro del régimen privado, pero la norma general es la ley de productividad y competitividad laboral. Eso es lo que tenemos en el sector privado. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, si eso tenemos en el sector privado, ahora vamos a ir al sector público. No estoy hablando del régimen público, sino al sector público. Porque en el sector público tenemos varios regímenes. En primer lugar,
Tenemos la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, el famoso decreto legislativo 276, ¿no? Y su reglamento, el 05 del 95 PCM, ¿no? Tenemos en primer lugar la 276, la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Ese es el régimen del sector público, ¿no? El régimen general del sector público, que es un régimen cerrado, porque allí solo se entra por concurso público, ¿no? Es una carrera. La idea es de que un Estado tiene que tener un aparato burocrático que preste los servicios públicos, pero que sea profesionalizado y que pertenezca a una carrera de tal forma que vaya ascendiendo paulatinamente los años, ¿no? Esa es la idea. Pero pues al final se quedó como todavía esto es, imagínense ustedes, del año 84, como la ley de la carrera administrativa, y ha sido rebasado por otros regímenes, ¿no? De tal forma que el sector público, si bien es cierto que antes estaba regulado solo por la 276, ya no, pues ahora ha sido rebasado por todo lado. ¿Por qué? Porque en el Estado hay normas de austeridad, porque el Estado no puede contratar más personas, porque tenía una serie de requisitos para poder generar concursos en general. Entonces, ha sido invadido por otros regímenes. Esos otros regímenes son el famoso, el que hemos estudiado, al que nos hemos referido hace un momento, que es el decreto legislativo 728, el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? No es del 90, es del 91. La 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que también está en el sector público. Por eso hay que diferenciar sector de régimen. Sector público, pero regímenes, muchos. 276, 728 o Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Miren, a tal punto ha llegado el propio Estado que contrata bajo régimen privado, que en el Congreso de la República hay trabajadores en el régimen privado, que en el Poder Judicial hay trabajadores del régimen privado, ¿no? En fin, y que hay muchas entidades del Estado que se regulan por el régimen privado. La Defensoría del Pueblo, todas las superintendencias, SUNAT, SUNARP, salud, ¿no? Los proyectos especiales, todos los proyectos de la región, por ejemplo, en el caso del Cusco, las empresas del Estado, incluso por mandato constitucional, todas las empresas del Estado, y no solamente del nivel central, del nivel local. En el Cusco tenemos empresas del Estado, ¿no es cierto? Locales. Empresas de la municipalidad son Sedacusco, MUFEC, la Caja Cusco, ¿no? Todas las empresas financieras son, y las empresas del Estado, financieras y no financieras, todas están bajo el régimen privado. Entonces, dentro de ese sector público, tenemos el régimen privado. Luego tenemos otro régimen que es el del CAS, el de la contratación administrativa de servicios, que es del año 2008, el famoso decreto legislativo 1057, ¿no? Que permitió el año 98 que los trabajadores que estaban en servicios no personales, se llamaba SNP, se llamaba esa vez, que no era otra cosa que locación de servicios. Y es que lo que ocurría al año 2008 es que el sector público, ¿no? Que ya tenía trabajadores en la 276, trabajadores en el régimen privado, pues empezó a contratar por locación de servicios, que es un contrato civil, ¿no? Locación de servicios como guardias profesionales, ¿no? Y entonces empezó a contratar por locación de servicios. Y había muchísimos trabajadores del Estado en locación de servicios, enfermeras, profesores, trabajadores administrativos
que eran contratados por el Estado, no por un área de personal, sino por el área de logística. Y el área de logística era el que se encarga de las compras, ¿no? Así como compro clavos, compro madera, ¿no? Servicios no personales. Y el drama era que esos servicios no personales eran sobre todo jóvenes, ahora ya no lo son, de los años transcurridos desde el año 2008, pero contrataban jóvenes que en realidad daban su fuerza juvenil, pero que no tenían ningún derecho, no tenían vacaciones, no tenían sueldo mínimo, no tenían seguridad social, no tenían CTS, no tenían nada. Y todavía les pedían para renovarles su contrato de servicios no personales para el próximo año, que tengan su curso de inglés, que tengan quizá un posgrado, o que tengan alguna especialidad, y cosas así. Yo he visto en ese tiempo, imagínense ustedes, enfermeras o personas en salud, en postas de Paucartambo, de Paruro, lejanas, y que servicios no personales, ¿no? Y que por supuesto estaban dando, en su juventud pues uno tiene fuerza, uno tiene, quizá no se enferma, pero después cuando pasan los años, uno se ve totalmente desamparado, desguarnecido, sin ninguna protección social, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que en la época del 2008 el Perú estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos le decía al Perú, oye, pero tú protege a tus trabajadores, pues, porque no vas a competir conmigo y tú vas a tener desprotegidos a tus trabajadores, yo los tengo protegidos y así la competencia no es igual. Y entonces, al amparo de todo ello, se emitieron una serie de normas en el Perú en el 2008, en este caso también el famoso CAS, para darles algunos derechos a estos SNPs, ¿no? A estos trabajadores de servicios no personales. Y así es como nació el famoso CAS, ¿no? Después voy a volver a hablar del CAS, pero les menciono que es el tercer régimen en el sector público. Y el cuarto son los generales, ¿ah? Porque hay una serie de otros regímenes especiales, igual que en el sector privado, ¿no? Estos son los generales. Y el tercero es pues la ley 30057, que es el famoso régimen laboral del servicio civil, Servir, del 2013, ¿no? El famoso régimen Servir, al cual han accedido algunas entidades del Estado, pocas. Y Servir es un régimen que ya tenía que haber absorbido a la 276, absorbido a la 728 y CAS, y Servir ser el único de los trabajadores del sector público. Pero eso no ha ocurrido, pese a que es el año 2003. ¿Por qué? Porque las entidades del Estado que tenían que transitar de toda esta dispersión de regímenes a estar solo en Servir, tenían que pasar algunos procesos, ¿no? De evaluaciones, es un régimen meritocrático, y a muchos sindicatos no les convenía ese tema. Y entonces los gobiernos, que a veces estaban elegidos por esos sindicatos, dijeron, ¿para qué me agarro problemas? Así nomás sea que esté la cosa. Y así se ha ido quedando todo en el país. Y entonces el régimen Servir sí tiene algunas entidades del Estado, los ministerios, ¿no? La PCM, por ejemplo, ¿no? Algunos ministerios están en Servir, ¿no? En el nivel central, ¿no? Porque con el proceso de descentralización, en las regiones ya no tenemos los ministerios, ¿no? Sino tenemos gerencias regionales o direcciones regionales, ¿no? A nivel central sí tenemos algunos otros ministerios como la PCM, por ejemplo, que han transitado al régimen Servir, pero muchos otros. Entonces, esos son los 4 regímenes generales en el sector público. Avancemos, doctor, que se nos pasa rápido la hora. Bien, pero hay algunos otros regímenes especiales en el sector público también, así como en el privado. Y tenemos, por ejemplo, la ley del profesorado, magistrados, ley de docentes universitarios, ¿no? Para profesionales en la salud, ¿no? Para asistenciales de la salud, luego para fiscales, ¿no? Tenemos para el servicio diplomático, ¿no?
Tenemos el CAS que ya hablamos un poquito y vamos a ir hablando, militares y policías, servidores penitenciarios del INPE, gerentes públicos, avanzamos un poquito más la diapositiva, ¿no? Y entonces tenemos varios de estos regímenes. Algunas cosas, porque ya no me han pedido que hable de 5 a 6 y ya nos está alcanzando ya las 6. Algunas cosas breves voy a decir sobre la 276, por ejemplo. Entrando a estos 4 regímenes generales, ¿no? La 276, bueno, lo privado ya hablamos, el CAS y el servir, el régimen servir. En cuanto a la 276, este régimen de la carrera administrativa es el conjunto de principios y normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden a los servidores públicos que con carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la administración pública, ¿no? Tiene por objeto permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su permanencia y asegurar su desarrollo y promover su realización personal en el desempeño del servicio público. Se expresa en una estructura que permite la ubicación de los servidores públicos según calificaciones y méritos. La carrera administrativa se estructura por grupos ocupacionales y niveles. Los cargos no forman parte de la carrera administrativa, los cargos de confianza. A cada nivel corresponderá un conjunto de cargos compatibles con aquel dentro de la estructura organizativa de cada entidad. Entonces, eso es la 276. Avanzamos. A la siguiente diapositiva, por favor, doctor. Bien. Entonces, decimos que esto viene desde el año 84, ¿no es cierto? Y al respecto han habido pues una serie de contingencias que ya no me va a alcanzar el tiempo comentar, pero pasaremos al régimen CAS, al decreto legislativo 1057. El contrato administrativo de servicios CAS constituye una modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado. Ojo, solo el Estado, ¿no es cierto? No corresponde al sector privado, ¿no? Se regula por la presente norma y no se encuentra sujeto a la ley de bases de la carrera administrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. Por lo tanto, el régimen CAS tiene carácter transitorio, esa era la idea. No regla, todas las entidades del Estado pueden contratar por CAS hasta su eliminación el 9 de marzo del 21, que se dio la modificación del CAS, ¿no? Mediante una norma de ese famoso congreso que vacó a Vizcarra, ¿no? Y que hizo una serie de medidas que después fueron incluso revisadas por el Tribunal Constitucional, como esa de su eliminación que fue contrariada por el Tribunal Constitucional. Avanzamos en la siguiente diapositiva. ¿Qué más? Esa modificación fue la ley 31.131, publicada en el 2021, que modificó el decreto legislativo 1057 del régimen del CAS, ¿no? ¿Cuáles son esas modificaciones, básicamente? ¿No? A ver, primero, se elimina de forma progresiva el régimen del CAS. Eso es lo que establecía, ¿no? Luego, modifica el artículo 5 del decreto legislativo 1057, que establece que el CAS es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Ese fue una tremenda medida que afectó todo el CAS, ¿no? Porque el CAS era transitorio, pero hasta esta norma, la ley 31.131 del 21, se hizo el CAS permanente, ¿no? Entonces, incluso a criterio del Tribunal Constitucional, ya se convirtió en un régimen laboral más, ¿no? Pero que tenía menos derechos, pues, y también en algunos casos una remuneración diferenciada, ¿no? Que los trabajadores estables de la 276. Ahora, algunos otros aspectos de la ley 31.131. El segundo párrafo del artículo 4 de la ley 31.131 fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Esta norma prohibía contratar personal bajo el régimen laboral de la 1057, o sea, lo cerraba, ¿no? Pero la sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido, ¿no?, que, por ejemplo, para necesidad transitoria de suplencia, sí se puede contratar CAS a plazo determinado, ¿no?
Y estos son temas que ya se han ido dando en la casuística después del año 21. Beneficios que tiene el régimen CAS, ya les dio los beneficios laborales, laboralizó, ¿no? Aún más el CAS, esta modificación y también las sentencias del Tribunal Constitucional. Tenemos beneficios como acceso a una línea de carrera, imagínense que era de la 276, afiliación al régimen contributivo de salud, pensiones, afiliación al régimen de pensiones, descanso semanal, vacaciones, libertad sindical, escala remunerativa, afiliación al régimen de jornada máxima de 8 horas, tiempo para refrigerio, licencias. Entonces, básicamente lo que ha significado es laboralizar el CAS. Pero claro, la idea es cerrar el CAS, ¿no? O sea, que los trabajadores que están en CAS se adecúen o a la ley de bases de la carrera administrativa o al régimen privado dentro del sector estatal, ¿no? Pero eso no ha ocurrido. Y de alguna u otra manera tenemos ahorita, por ejemplo, en algunas entidades como la Municipalidad Provincial, varias modalidades de CAS que tienen años y que están repuestos judicialmente, pero que tienen una remuneración tremendamente inferior al resto de trabajadores. Y así están en ese vaivén, ¿no? Esta es una dispersión de regímenes laborales, esta es una anomalía que no se ha podido solucionar hasta ahora en el sector público, pero bueno, con todo el caso ha ocurrido estas y otras, muchas otras cosas más en la casuística y en los casos, y sobre todo en los procesos laborales, se ve con las reincorporaciones y con criterios que han tenido también, como en algunos casos, las no reincorporaciones de trabajadores CAS, ¿no es cierto? Ese es el tema. Bien, la siguiente diapositiva, por favor, para ir terminando. Y luego el otro régimen general es el de la ley del servicio civil, la ley Servir, ¿no es cierto? La 30057. Dice, actualmente, para que un trabajador pueda ser parte de este régimen, la institución empleadora debe concluir la fase 1, tránsito de entidades públicas al régimen del servicio civil. El pase a este régimen es de carácter voluntario para los servidores que opten por participar en los concursos públicos de méritos organizados por la entidad de la que forman parte o de alguna otra entidad pública que se encuentre en una instancia similar, ¿no? Entonces, eso es la ley Servir. Avanzamos con la diapositiva, ¿tenemos algo más? Bien, el régimen del servicio civil, establecido por la ley 30057 que estamos comentando, tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios públicos. Se aplica a las entidades públicas del Estado, como los ministerios, los gobiernos regionales, locales, los organismos autónomos. Entre las características del régimen del servicio civil tenemos el principio del mérito, el acceso, la permanencia, la progresión y la movilidad de los servidores públicos se basa en el mérito, ¿no? Y ese es un tema un poco espinoso que hace que no haya sido continuado. Y la ley de servicio haya quedado un poco ahí como que tenía que abarcar a todo el Estado, pero no ha abarcado solamente un pequeño porcentaje y el resto no ha entrado a servir hasta ahora. Y tampoco hay una política de que ingresen, ¿no? Todos al servir. Igualdad de oportunidades, las reglas del servicio civil son objetivas, impersonales y públicas, sin discriminación por ningún motivo. Tenemos una provisión presupuestaria, los actos del servicio civil están sujetos a la disponibilidad presupuestal y a las reglas fiscales. Legalidad, el régimen del servicio civil se rige por la Constitución, la ley del servicio civil y las normas reglamentarias. Transparencia, el régimen del servicio civil promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Probidad y ética pública, el régimen del servicio civil promueve la probidad y la ética pública. Protección contra el despido arbitrario, el término arbitrario, ¿no? Protege a los servidores públicos contra el despido arbitrario. El régimen del servicio civil busca mejorar el desempeño de los servidores públicos y brindarles condiciones económicas y beneficios no económicos más favorables, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces ahí tenemos quizás una comparación, ¿no? Algunos aspectos generales del régimen laboral CAS 276 y servicio civil, ¿no? Y entonces,
No sé cómo podemos ampliar un poquito esto. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, en el régimen laboral público, ¿no? A ver, un ratito, vamos a mover esto más acá. Bueno, estábamos en la última diapositiva, se pasó. ¿Podemos regresar a la última diapositiva, doctor? La siguiente. Ah, esa exactamente. A ver, un ratito. Ya. A ver, entonces tenemos en el régimen laboral del sector público la 276, ¿no? Que ya hablamos, tiene beneficios, aguinaldos. Ya, ese es otro tema interesante que puedo comentar brevemente, ¿no? Una diferenciación del régimen público de la 276 y el régimen privado, ¿no? Los beneficios laborales son menores en el régimen público, estoy hablando de régimen, no sector, en el régimen. En el régimen público son menores. En el régimen privado, los beneficios son mayores. Pero en el régimen público es más difícil ser despedido. Y en el régimen privado es más fácil ser despedido, ¿no? Entonces yo cuando hago esta clase les digo un poco en broma y les cuento la historia de unas pulguitas que estaban en pero les digo, el régimen público dice, aunque duro, pero seguro, ¿no? Y el régimen privado es sabroso, pero peligroso, ¿no? Ya hago esta anécdota un poco, ¿no? Porque si ven ustedes aguinaldo, vacaciones sí, ¿no? Pero CTS y todo eso son beneficios menores a los que tiene el régimen privado. En el régimen privado no tenemos aguinaldo, tenemos un sueldo. No tenemos CTS, que es un porcentaje del básico, sino es una remuneración, ¿no? Pero bien, ese es el régimen privado. El CAS, bueno, un poco peor, ¿no es cierto? Beneficios laborales, igual, ¿no? Aguinaldo, vacaciones, descansos. Y la ley del servicio civil sí tiene todo casi igual al régimen privado, ¿no? Gratificaciones de un sueldo, CTS un sueldo al año, ¿no? Una mayor remuneración, incluso movilidad entre entidades del Estado, en general. Entonces, es más similar al régimen privado el tema de la ley del servicio civil. Bien, entonces, a ver, doctor Héctor Choque, queridos amigos, colegas que están presentes, de esta manera, y ciñéndome exactamente al tiempo de ganas de 5 a 6, he querido de alguna u otra manera comentar algunos temas importantes que tienen que ver con con los regímenes laborales en el Perú. Espero que de esa manera haya podido presentar, ¿no? En líneas generales estos regímenes, tanto en el sector privado como en el sector público. Y en el sector público tenemos diferentes regímenes, como les he mencionado. Bueno, con eso culminaría, doctor Choque. No sé si tenemos algo adicional, quizás algún comentario, alguna pregunta, no lo sé, para poder ir terminando. Sí, estimado doctor Víctor Bolorte, muchas gracias. Salvo alguno de los asistentes tenga alguna pregunta, podrían levantar la mano y se les podría autorizar el uso del micro. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, estimados colegas y asistentes, hemos llegado al final de esta enriquecedora jornada académica del programa Viernes Jurídico y no podemos concluir sin expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Víctor Germán Boluarte Medina por la excelente ponencia que nos ha brindado. Creo que tenemos al doctor Wilber Guamán, doctor. Un ratito. Perfecto, doctor Wilber. Sí, doctor Wilber, tiene el uso de la palabra. Solamente puede aperturar su micro y puede realizar la pregunta. Muchas gracias por la amabilidad de prender su cámara. Su micro está apagado, estimado doctor Wilber. Solamente debe colocar el icono donde aparece el micro para que pueda prenderlo. Bueno, al parecer ha sido un error. Prosigamos. A lo largo de su exposición, hemos abordado los regímenes laborales en el Perú, en donde hemos podido profundizar aspectos fundamentales del derecho laboral.
Extendemos también nuestro agradecimiento a todos los asistentes, quienes con su interés y participación hacen posible que este espacio de actualización académica continúe enriqueciéndonos. Asimismo, recordamos que aquellos que deseen obtener la certificación respectiva deben completar su inscripción a través del enlace compartido al inicio del chat, tanto de Facebook como del Google Meet. Finalmente, reiteramos el saludo y reconocimiento del decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el doctor Franz Chavarría Montesinos, y del director académico, el doctor Daniel Jurado Palma, quienes impulsan y respaldan este importante espacio de formación para toda nuestra comunidad jurídica. Confiamos en que este evento ha sido de gran utilidad para todos y les invitamos a seguir participando en nuestras próximas ediciones de este programa denominado El Viernes Jurídico. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, estimado doctor Víctor Boluarte, y a todos los demás participantes. Con esto hemos concluido la presente sesión. A ustedes las gracias. Un abrazo. Saludos. Chao. Un abrazo.